Y tenemos que hablar de una designación muy polémica, ¿no? Que es la de Rodolfo Barra. Recordemos a aquellos que seguramente recuerdan los 90, ex ministro de la Corte Suprema, de aquella mayoría automática de la Corte de Carlos Menem, ex funcionario menemista, y con un pasado, decíamos, no solamente polémico, sino también bastante preocupante. En su momento hubo una investigación muy importante del diario Página 12 que lo involucró con hechos relacionados al nazismo. Exactamente. El cerebro jurídico, de alguna manera, de lo que fue el menemismo con sus distintos cargos. Un hombre de la casta, sí, un hombre de la casta, claro, por supuesto, en el buen sentido de la casta, un hombre de la política y un conocedor de las leyes como pocos también, con tantas polémicas sobre sus espaldas. Acá vemos un Barra muy joven, ¿no? Rodolfo Barra muy joven, en los inicios del menemismo, lugar en el que estuvo acompañándolo en varios cargos, pero el más importante que tuvo fue ministro de Justicia, hasta que en 1996 renuncia por estas investigaciones de las que vos hablabas, en las que se daba cuenta de su pasado en una agrupación juvenil, justamente. Incluso él después termina admitiendo eso, ¿no? Así es. A ver si tenemos por ahí una línea de tiempo que preparamos justamente para poder contarles a todos ustedes de quién se trata Rodolfo Barra y por qué es un hombre importante. El cargo que va a ocupar a partir de ahora es el Procurador General del Tesoro. ¿Qué es el Procurador General del Tesoro? El jefe de todos los abogados del Estado. Toda demanda que se hace contra el Estado nacional, bueno, responde justamente el Procurador del Tesoro. Es un cargo muy importante, hay que conocer muchísimo sobre las leyes, pero sobre todo es importante por este paquete de reformas en las que viene hablando justamente el nuevo presidente, en las que está trabajando Federico Sturzenegger, y que serían reformas profundas que van desde lo electoral hasta los temas económicos. Vamos a empezar entonces con el cerebro jurídico del menemismo, año 1989. Apenas asume el gobierno de Carlos Saúl Menem, él asume como viceministro de Obras Públicas. Pero acá se da después, en el 90, un salto muy nos detenemos un poquito, ¿no? Ahí, sí, Ariel, porque junto con Dromi fue el autor de las privatizaciones. Exacto. Que necesitaban un andamiaje legal también en medio de ventas por parte del Estado de algunas empresas donde requerías justamente un andamiaje legal para que todo eso pasara. 1990, ¿qué pasa acá? Bueno, se amplían los miembros de la Corte y él ingresa como juez de la Corte Suprema, conocida Corte como la de la mayoría automática durante el menemismo. Hubo jueces de esa Corte que no fueron menemistas, pero Rodolfo Barra justamente sí fue integrante de la mayoría automática. Ya en 1993 deja ese cargo y era tan afín al menemismo que se convierte nada más que ni nada menos que en el ministro de Justicia de Carlos Menem. Y ahí Ariel tiene como autoría la ley Mordaza, que incluía mayores penas, por ejemplo, para periodistas en el delito de calumnias e injurias, que después se despenalizó y quedó, en el gobierno de Cristina Kirchner, quedó como una demanda civil, no ya penal. Pero además, en el año 1994... fue el promotor de incluir en la reforma constitucional, de pretender incluir, después se frenó, una cláusula contra el aborto legal, el que existe en el Código Penal, anterior a lo que tuvo que ver con la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso se frenó gracias al activismo, justamente, estamos hablando del año 94, de organizaciones feministas que lo pudieron parar. Decías 94, el año donde se produce el atentado a la AMIA, y él era el ministro de Justicia, tenía que investigar tanto ese atentado como el que había ocurrido previamente también en la Embajada de Israel, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que empiezan a surgir a partir de una investigación periodística hecha en su momento por el diario Página 12, que termina en su renuncia en 1996. Así es, allí renuncia. Tenemos por allí para compartir con ustedes la tapa de Página 12 y también de la revista Noticias, que unos días antes daban cuenta de esto. Esta es la tapa. Mi lucha, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, fue detenido en la década del 60 por atentar
contra una sinagoga. Ese había sido justamente el título. El otro es, a ver, ¿qué tenemos por acá? Con el título Mi lucha, ¿no? El famoso libro autobiográfico de Hitler. Sí, y acá tenemos el momento en el que renuncia el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, lo reemplazará su segundo, Elías Hassan. Su salida quedó decidida el último domingo cuando Página 12 reveló que había atentado contra una sinagoga, bueno, en su juventud. Después a él incluso le preguntaron, Ariel, y es autor de una frase muy famosa, ¿no? Respecto a ese tema, acá está la tapa de la revista de Noticias. Noticias también, que había sido anterior a la de Página 12. Que utilizó el nazismo, ¿no? Esto obviamente generó muchísimas reacciones en el día de hoy, que ahora enseguida les vamos a estar contando. Bueno, con esa salida en el 96, mirá dónde ingresa. Y acá el nexo, siempre todo termina en el grupo Eurnequian, porque va como asesor a Aeropuertos Argentina 2000, desde el 96 al 98, el mismo lugar que vio crecer, digamos, de alguna manera, a Javier Milei. En el 98 pasa al ORSNA, el organismo que debía controlar a los aeropuertos, claro, que ya habían sido además privatizados. En el 99, cuando parecía ya que su carrera política estaba terminada con la salida de Carlos Menem y la llegada de la Alianza y de Fernando de la Rúa, lo proponen y termina presidiendo la Auditoría General de la Nación. El mismo cargo que ahora el peronismo está proponiendo a Juan Manuel Olmos, que depende del Congreso y que lo ocupa el espacio opositor mayoritario en el Congreso de la Nación. Allí estuvo hasta el 2002. 2018 y 2020 fue el debate el debate a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Él se pronunciaba en contra. Y él se pronunciaba justamente en contra, participó en este caso con sus exposiciones en contra de esto, ¿no? Mismo sentido que en la reforma constitucional cuando quiso incluir la cláusula en contra del aborto legal. Bueno, 2023, a partir del 10 de diciembre, será el nuevo procurador del Tesoro. ¿Cuáles son las repercusiones que ha traído el nombramiento de Barra, Andrea? Decir que no fueron pocas las voces que se alzaron, que se hicieron oír en el día de hoy, justamente para manifestarse en contra de la designación de Rodolfo Barra como futuro procurador del Tesoro. Ustedes habrán escuchado hablar del Foro Argentino contra el Antisemitismo. Es un organismo que nuclea personalidades que se dedican justamente a difundir cuestiones que tienen que ver con el antisemitismo, a luchar contra ellas, a denunciarlas. Fueron muy nombrados últimamente cuando a partir del ataque de Hamas, ahí es donde se crea este organismo, hubo personalidades de la izquierda que fueron tibias en su condena a Hamas, ellos salieron a denunciar esto, fueron denunciantes incluso el cantante Roger Waters por algo que dicen tenía simbología nazi en sus espectáculos, y hoy con este comunicado rechazamos el nombramiento de Rodolfo Barra. El nuevo gobierno no puede tener funcionarios que en el pasado hayan expresado ideas antisemitas. Esperamos se reconsidere dicho nombramiento para hacer honor a la voluntad democrática del pueblo argentino. Hablamos justamente con un integrante de este foro, con conceptos muy duros hacia Rodolfo Barra y con conceptos y un pedido muy contundente al futuro gobierno de Javier Gerardo Milei. Nos parece muy grave que una persona como Rodolfo Barra, que ha estado vinculado al movimiento nacionalista Tacuara, con tendencias comprobadas, próximas al nazismo, ocupe un cargo de tanta relevancia en el país. Esto además en el marco de que justamente este 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y que consideramos que ningún gobierno, un nuevo gobierno, no puede iniciar una gestión albergando a individuos que hayan profesado o el antisemitismo o cualquier tipo de expresión de odio. Así que en ese sentido nuestro llamado ha sido respetuoso, pero muy claro y contundente, porque estamos y estaremos alerta en relación al gobierno, en relación a cualquier tipo de actor gubernamental, político, de la sociedad civil que se atreva siquiera
a pronunciar y a tener dichos antisemitas. Porque esto, lo más importante de destacar es que esto no es algo que afecta a los judíos, esto es algo que afecta a la sociedad toda, a las ideas occidentales, a las ideas humanistas, a quienes respetamos y creemos en los derechos humanos, en la libertad y la democracia. Un contexto internacional muy sensible con estas cuestiones, sobre todo por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Por eso era muy esperada también la opinión de la DAIA. Sobre todo, y no pierdan de vista esto, Israel es el primer país que Javier Milei designó como aquel el que va a visitar ya en su condición de jefe de Estado. Y la DAIA salió hoy con este comunicado. El doctor Rodolfo Barra, designado procurador del Tesoro de la Nación por el presidente electo Milei, expresó ante la DAIA en la década del 90 un pedido de disculpas por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven. Lo hizo antes de asumir como ministro de Justicia de la Nación. Es importante remarcar lo ocurrido, ya que estará a cargo del órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y tendrá como un eje central la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. En este sentido, la DAIA estará presente para asegurarse su apego a la ley y que esto se cumpla, gobierne quien gobierne. También hubo muchas voces en las redes sociales que salieron a criticar la postura de la DAIA por considerar que ponían en relevancia más aquel pedido de disculpas que esas conductas que la misma DAIA considera horrorosas. Por último, tenemos que decir que hay otra agrupación, en este caso sí, que sale crítica hacia Rodolfo Barra, hacia la designación de Rodolfo Barra, y es Memoria Activa. Ustedes saben, Memoria Activa es una agrupación civil sin fines de lucro que se creó justamente a partir de los reclamos de verdad y justicia por los aún impunes atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Rodolfo Barra, el funcionario con pasado nazi que vuelve al gobierno argentino. Y recuerdan que en el 96 en Plaza Lavalle, es decir, frente a los tribunales, fueron denunciantes públicamente al entonces ministro de Justicia de Menem y piden su renuncia por la participación en organizaciones y en actos nazis. Este fue uno de los mensajes a través de la red X de Memoria Activa y ahí está la continuidad. 2023, frente a esto que mostraban cómo habían actuado en 1996, dicen, hoy, casi 28 años después, la impunidad se repite y nuestro reclamo también. Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro.